Chicos y chicas, muy buenas tardes. Profesor Iván, otra vez hablando con ustedes para nuestra segunda clase de español por distancia, ¿sí? En este periodo ahí donde estamos todos tomando los cuidados con el coronavirus, estamos en nuestras casas, tomando todas las precauciones, pero no podemos parar de estudiar, ¿cierto? Entonces, espero que todos ustedes estén cumpliendo con las actividades tanto de español cuanto de las otras clases, ¿sí? Para que en el regreso nosotros podamos ahí caminar más rápido, ¿sí? Con los contenidos que ustedes ya han visto ahí en las videoaulas, ¿cierto? Entonces hoy, como yo he dicho, segunda clase de español a distancia o por distancia, sí, vamos a hablar del capítulo 3, cuyo título es ¿Cómo que me pongo? ¿Sí? ¿Qué me pongo? Pongo viene del verbo poner, ponerse una ropa, ponerse una pieza de ropa, de vestirse, ¿sí? Entonces, por esta pregunta del principio ya podemos deducir que vamos a hablar de ropa, de piezas, de prendas de ropa, del vestuario que utilizamos ahí en el día a día, para ir a la escuela, para salir, ir a una fiesta, ocasiones especiales y otras cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos adelante. En este capítulo vamos a hablar de prendas de ropa, del verbo quedar y de usos de muy y mucho y también de presente indicativo de los verbos llevar y vestirse, ¿sí? Entonces, estos cuatro asuntos, estos cuatro temas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de las prendas de ropa, ¿sí? En español, así como en portugués, tenemos también muchos nombres para todas las prendas de ropa, pero hay que tener mucha atención, pues que son distintos del portugués. Entonces, en español y portugués hay muchas diferencias con relación a los nombres de las prendas de ropa, ¿sí? Tenemos prendas para hombres y mujeres, para el verano y para el invierno. Y abajo tenemos varias prendas que están escritas ahí en portugués, ¿sí? Con un diccionario descubre cómo se llaman en español. Entonces ustedes van a tomar nota de estas prendas ahí de ropa escritas en portugués allá en sus cuadernos, ¿sí? Ahí en sus cuadernos, en la casa de ustedes. Y van a utilizar un diccionario para descubrir, ¿sí? Para buscar las palabras, cómo se dice estas palabras ahí en español, ¿cierto? Una actividad muy simple, una actividad muy sencilla, ¿sí? Que ustedes van a hacer. Son 15 prendas de ropa que están escritas ahí en portugués y ustedes van a buscarlas y escribir su significado, su sinónimo en español, ¿cierto? Entonces, vamos adelante. Bueno, el verbo quedar. Vamos a hablar un poquito del verbo quedar. Quedar, si fôssemos traduzir para o português, assim, uma tradução livre, uma tradução literal, seria ficar, ¿tá? Entonces, en español, cuando hablamos de las prendas de ropa, suele decir, costuma-se dizer, que a alguien le queda bien o le queda mal determinada ropa. Traduzindo, quedar para português seria algo como ficar bem ou cair bem, tá? Então, sempre que eu utilizo esse verbo, tá? Ele vai estar ligado a algo que eu estou usando, algo que eu estou vestindo, tá? E aí eu utilizo para fazer referência, se fica bem ou se fica mal, se ficou apertado, se vestiu bem, se caiu mal, assim por diante, tá? Então, dos exemplos aí para vocês. A mí me queda bien esta camisa, ¿cierto? A ellas les quedan mal las faldas muy cortas. O que significa isso, professor? Quando eu digo, a mim me queda bem esta camisa, eu quero dizer que, para mim vestiu bem, essa camisa ficou legal em mim, essa camisa caiu bem, tá? Quando eu digo a eles les quedam muito mal as faldas muito curtas, quer dizer, olha, a elas, a essas meninas, ou a essas moças, a essas mulheres, enfim, a elas, les quedam muito mal as faldas muito curtas. Elas não ficam bem de saia curta, não fica legal para elas, né? Não combina, não cai bem, tá? Então, se fôssemos traduzir, seria mais ou menos por aí, tá bom? O verbo quedar, tá? Tanto quando a gente usa aí no singular quanto no plural, queda ou queda, sim?
junto con el verbo quedar, hay siempre que poner el pronombre reflexivo o pronombre reflexivo correspondiente a la persona. Entonces, en la primera persona, nosotros tenemos ahí, cuando voy a hacer referencia a mí mismo, entonces la primera persona soy yo, entonces a mí, me. Este ahí que está destacado en rojo es el pronombre reflexivo correspondiente a cada persona, ¿sí? Primera, segunda y tercera del singular y del plural, ¿sí? Volviendo un poquito acá. En la página 44, ustedes tienen ahí una explicación acerca de lo que es un verbo reflexivo y lo que son pronombres reflexivos, ¿sí? Y va a auxiliar ustedes, va a ayudar a ustedes a hacer estas actividades de este capítulo, ¿sí? Entonces, adelante. Entonces, en la primera persona del singular, yo, quedaría a mí, me queda. Segunda persona, a ti te queda. Tercera persona, a él, a ella o a usted le queda. Le queda bien o le queda mal utilizar camisa roja, por ejemplo. Usar un sombrero muy grande, usar un chapéu muito grande. Cai bem ou cai mal, tá bom? Já para o plural, primera persona del plural, que es nosotros, quedaría a nosotros o nosotras, nos queda bien o queda mal. Segunda persona, vosotros, a vosotros o vosotras, os queda muy mal. Y en la tercera persona, a ellos, ellas, ustedes, les queda bien o les queda mal utilizar un vestido, usar el color amarillo, usar zapato rojo y así por adelante, ¿sí? Entonces, siempre que uno va a hacer referencia a algo que queda bien o queda mal, en se tratando de prenda de vestir, ¿sí? En prenda de ropa que una persona está vestiendo, hay que utilizar esta manera, ¿sí? Poner el pronombre reflexivo, un poquito, junto con el verbo quedar, hay siempre que poner el pronombre reflexivo correspondiente a la persona, ¿sí? Primera, segunda y tercera del singular y del plural, ¿cierto? Adelante. Usos de muy y mucho. Utilizamos muy y mucho para dar idea de cualidad o de cantidad de las cosas. Son tres los principales usos, que son muy con adjetivo o adverbio, mucho con sustantivo y verbo más mucho. Entonces son estos los tres usos, los tres principales usos de muy y mucho en la lengua española, ¿sí? Entonces vamos a los ejemplos. Muy más adjetivo o adverbio. Las casas de la calle son muy antiguas. Mi primo sabe nadar muy bien. El primer ejemplo, las casas de la calle son muy antiguas. Yo tengo muy más adjetivo. Miren ahí la observación en el pie de la página que dice lo siguiente. Los adjetivos modifican a un sustantivo y los adverbios modifican a un verbo. Ustedes já conhecem isto, sim? Vou falar um pouquinho em português. O adjetivo, ele modifica sempre um substantivo. No primeiro exemplo, vocês podem ver aí, antigas. Quem é que são antigas? As casas. Casa é um substantivo, tá bom? O adjetivo, ele sempre modifica o substantivo, dando-lhe uma qualidade, pode ser positiva ou negativa. Então, aqui nós estamos falando das casas. As casas é que são muito antiguas. Entonces, las casas de la calle son muy antiguas. En el segundo ejemplo, nosotros tenemos mi primo sabe nadar muy bien. Y la pregunta que tengo que hacer es, ¿quién, lo que sabe hacer mi primo muy bien? Sabe nadar. Entonces, cuando yo tengo una palabra y que en este caso es bien, y esta está modificando un verbo, que en este caso es nadar, yo tengo un adverbio. Los adverbios, eles modificam um verbo, tá bom, pessoal? Então, fica o exemplo, mi primo sabe nadar muy bien.
e não muito bem. Certo, pessoal? Vocês precisam saber diferenciar. Sempre com adjetivo ou advérbio, eu utilizo muy. Certo? Mucho, yo utilizo junto con un sustantivo, ¿cierto? Entonces, mucho más sustantivo. Ejemplo, en mi ciudad hay muchos barrios antiguos. Lo que hay mucho en mi ciudad, barrios antiguos. Entonces, barrio es un sustantivo. Entonces, en este caso, yo pongo ahí mucho y no muy, ¿cierto? Adelante. La tercera forma de se utilizar muy mucho es verbo más mucho. En ejemplo, en esta clase se estudia mucho. Lo que es que se hace mucho, se estudia, es una acción de estudiar, del verbo estudiar. Entonces se estudia mucho, utilizamos mucho y no muy. Todos los días caminamos mucho hasta la escuela. Lo que hacemos mucho todos los días, caminamos. Entonces del verbo caminar, pongo ahí también el mucho y no muy. ¿Cierto? Entonces estas son las diferencias de utilización, de uso de muy y mucho en español. Adelante. Vamos a hablar un poquito del presente de indicativo, de los verbos llevar y vestirse. Vamos a hablar de los verbos en presente indicativo, ¿cierto? Utilizamos presente indicativo para expresar acciones que ocurren ahora, en el tiempo presente, acciones concretas y reales que no tienen dependencia de otras para ocurrir. Los dos verbos destacados están utilizados en el contexto del vestuario, llevar con sentido de usar y el verbo vestirse, que es un verbo reflexivo, aquel donde se necesita usar un pronombre reflexivo o reflexivo delante de él. Ejemplo, cuando voy a la escuela, llevo siempre uniforme. Entonces el verbo levar significando usar, tá, pessoal? Então, quando eu vou à escola, uso sempre uniforme, tá bom? Então, em espanhol, a gente utiliza esse verbo, llevar. Llevo sempre uniforme. Quando vou ao fútbol, llevo sempre la camiseta de mi time, de mi equipo, e assim por diante. Llevar en el sentido de usar, tá bom, pessoal? De vestir. También tenemos, ella se viste muy bien para ir al cine, ¿sí? Entonces, ella se viste muy bien para ir al cine, ¿tá bom? También, verbo vestirse, hay siempre que poner el reflexivo o reflexivo adelante, ¿sí? Entonces, se viste, ella es la tercera persona del singular. Entonces, el pronombre reflexivo que se pone ahí es el se. Entonces, ella se viste muy bien para ir al cine. ¿Cierto? Las actividades, páginas 52 y 53, 54 y 55, 60 y 62. 62, perdón. Entonces, muy buenos estudios. Hasta pronto y hasta la próxima clase. Hasta luego.